Esta noche vamos a iniciar con una introducción al tema, al cual he titulado de manera general La mente inspirada. Vamos a empezar a estudiar al hermano Pablo, por lo tanto vamos a estudiar la mente inspirada de Pablo. Como general le llamo la mente inspirada porque son 4 libros que yo escribí, que están ya en Amazon, y uno es La mente inspirada de Pablo, el otro es La mente inspirada de Mateo. El tercero es la mente inspirada de Juan y el cuarto es la mente inspirada de Lucas. En cuanto a lo que es Pablo, es donde vamos a estudiar alrededor de él, porque en lo particular me gusta mucho abordar al hermano Pablo debido a la cantidad de material que él nos dejó a nosotros en el Nuevo Testamento. Vamos a iniciar hoy, viernes, y de aquí vamos a estar estudiando cada viernes este mismo tema. El lunes próximo el hermano René está dando la clase, entonces el que sigue, continuamos con el libro de Apocalipsis porque nos faltan como 6 clases. Una vez que terminemos las 6 clases de Apocalipsis, entonces entraríamos los lunes también a estudiar la mente inspirada de Pablo. Es un estudio sistemático, el cual estamos iniciando en esta noche. Necesitamos en esta primera clase profundizar básicamente en la persona de Pablo, en Pablo como el individuo, como el escritor, como el ser humano que Dios usó, porque eso nos va a enseñar a nosotros mucho, aparte de que va a preparar nuestras mentes y nuestro corazón para lo que tengamos que analizar del hermano Pablo y de sus diferentes cartas. Cuando nosotros profundizamos en él, automáticamente, aun si no lo quisiéramos, vamos a viajar por todo el Antiguo Testamento. La razón es que Pablo, como fue fariseo, también fue un hombre con vasto conocimiento en diferentes áreas. Entonces, Dios permitió a través del Espíritu Santo que Pablo escribiera un gran porcentaje del Nuevo Testamento, 13 cartas en particular. Una de las cartas con las cuales vamos a entrar a estudiar es la carta a los romanos. Aunque ya lo estudiamos hace años, toda la carta a los romanos, en esta ocasión la vamos a estudiar desde el enfoque que estoy en este momento explicando. Por lo tanto, antes de entrar a esta carta de los romanos, que no sé cuánto nos va a tomar en esta introducción, podría ser 1 o 2 clases, ahí lo veré al final del desarrollo que hagamos en esta noche. Antes de entrar a la carta que se le dio a la iglesia en Roma, debemos detenernos frente a este hombre que escribió cada una de esas cartas. No podemos, mis hermanos, realmente comenzar por su teología si antes no estudiamos a la persona. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque en Pablo la doctrina no sale de un ejercicio frío del pensamiento. Cuando estudiamos a Pablo y su doctrina, todo lo que es su teología, esta viene del fruto de una vida formada, de una vida que fue quebrada, de una vida que fue redimida y que fue puesta al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Todos mis hermanos, tanto el hermano Pablo como ustedes y como yo, somos una composición de varios factores. Así que hablar de uno de nosotros sin entender nuestra raíz, de dónde venimos, sería hablar de una manera superficial, subjetiva, y muchas veces tomamos calificaciones para un individuo por lo que nosotros estamos conociendo de ese individuo en ese momento. Pero, mis hermanos, el pensamiento de todos nosotros, y de ahí la mente inspirada que vamos a estudiar en el caso de Pablo, el pensamiento
de los individuos, sea cual sea alrededor del mundo, no sale de la nada. Nadie viene e interpreta su vida desde el vacío. Y por supuesto, nosotros no vamos a interpretar la manera de ver a Dios, de leer la Biblia, de reaccionar ante el dolor, cómo aprendemos a obedecer, cómo aprendemos a servir, la forma en que amamos, la forma en que discutimos un tema, cómo defendemos una idea. No lo entendemos si no entendemos el contexto de nuestra vida, porque nuestra vida está formada por muchas capas. Somos realmente una composición. Ustedes y yo, de manera individual, somos una composición del entorno familiar en que crecimos, una composición de la cultura que nos ha rodeado a nosotros. No es lo mismo crecer en un país como Costa Rica que crecer en un país como Irán, los Estados Unidos, Rusia. Por lo tanto, la influencia cultural que nosotros tengamos va a influenciar nuestra manera de pensar. Somos influenciados o tenemos una composición alrededor de nuestras heridas. No es lo mismo que una persona aborde la vida desde una vida placentera, que haya nacido en cuna de oro, como se dice, a una persona que nació en barrios marginados, que tuvo que estudiar a pura fuerza y que se rodeó de mucha violencia. No es lo mismo. No es lo mismo nosotros, nuestra composición en nuestra educación, de aquellos que fueron enviados a estudiar a Harvard, a Yale, a nosotros si vamos a estudiar a la Universidad de Costa Rica. No porque seamos menos, pero la composición en cuanto a la educación es muy diferente. No es lo mismo nuestra composición cuando hemos sido criados alrededor del temperamento de una familia explosiva que tiene que luchar por todo a pura fuerza, hermanos que tal vez vivieron sin su padre, entonces crecieron en cuanto a defenderse de una manera totalmente tosca, a personas que han crecido dentro de familias muy ecuánimes, equilibradas. También cosas que componen nuestras vidas es las experiencias perdidas. Si alguien ha tenido pérdidas materiales, pérdidas emocionales, pérdidas en cuanto a familia, amigos, todo eso marca nuestras vidas. Los tipos de maestros que hemos tenido en el camino, los errores que hayamos cometido o no hayamos cometido componen nuestra vida, las victorias que se hayan tenido, si alguien ha podido tener crecimiento en un negocio o no lo ha tenido, alguien has tenido que ser una persona que trabaje a la sombra de las fábricas, a otro que tenga que trabajar a la sombra de tal vez negocios que lo lleven a tener que viajar. Entonces eso genera cada uno diferentes tipos de reacción, como son los miedos. Entonces no es lo mismo a lo que yo aprendí a tenerle miedo a lo que otro aprendió a tenerle miedo. Los ejemplos que nos han permeado, los hábitos que tenemos nosotros, eso compone nuestro carácter. Y también algo muy importante, y es la forma en que nos enseñaron a ver a Dios. No le enseñaron a uno a ver a Dios de la misma forma que al otro. De ahí que muchas veces nosotros venimos y escuchamos a alguien decirle a Dios, Diosito, y los que nos han enseñado reverencia hacia Dios, nosotros decimos, ¿cómo le va a decir Diosito? Pero en el ámbito en que fue criado, en el ámbito en que creció, ese fue el lenguaje que aprendió. Entonces, para nosotros, escuchar a alguien diciendo Diosito nos parece irreverente, pero tal vez para esa persona no, porque es el lenguaje que aprendió. Así que de esta manera es que tenemos que entrar a estudiar
al hermano Pablo, porque para poder entender cada una de las epístolas que él escribió, tenemos que entender la mente de él. Debemos de entender la mente de él. En Pablo esto se ve con mucha facilidad y se ve con mucha claridad, cómo Pablo tuvo una influencia en su teología y la información que le cayó a él no cae en una mente vacía, cae en una mente que está básicamente sobreformada, si le puedo decir así. Ejemplo, él vivió en Tarso. Tarso le aportó a Pablo la cultura. Su familia le aportó una identidad judía. Eso fue lo que hizo que Pablo pues creciera en lo que es todo lo que es el entorno del judaísmo. De ahí que estudia la Torá y la Torá le aporta a él su estructura moral, lo que él entiende de bueno y de malo. Después viene Gamaliel, un maestro sumamente calificado. Él estudió a los pies de Gamaliel, entonces Gamaliel le aporta a él el método de estudio, toda la metodología. Se hace fariseo y en el fariseísmo aprende del celo hacia Jehová. Por tanto, Pablo, una de las cosas que nosotros tenemos que observarlo cuando leemos su teología es verlo desde un fariseo converso. No podemos verlo como un hermano que se convirtió o un judío que se convirtió, simplemente no. Tenemos que entender que él formaba parte de un grupo de religiosos totalmente ortodoxos que pasó a la conversión al Señor Jesucristo y de una vez él todo lo que había aprendido empezó a aplicarlo a a su manera de pensar como fariseo. También tenemos que entender que Pablo creció teológicamente en el celo que él practicó bajo la persecución que le dio a la iglesia del principio de siglo, lo que hace que Pablo tenga que abrir los ojos y Dios revelarle la ceguera que tiene. Entonces, la persecución le aporta a Pablo mucho también. Damasco es el punto de quiebre de Pablo. Ahí hay un antes y un después, porque Damasco le quiebra el orgullo a Pablo. Cuando hablo de Damasco, por supuesto, estoy hablando de Dios, pero para poder entenderlo en el entorno histórico en que se dio en la vida de él. Ananías es introducido a la vida de Pablo y entonces Ananías le enseña la gracia de Dios. Ananías le enseña cómo es la comunidad de la gracia a los pies de Jesucristo. Y dentro del sufrimiento que él empieza a padecer una vez que sirve a Cristo, entonces esto empieza a afinarle su carácter. Y todo esto que acabo de explicar, mis hermanos, que lo van a escuchar y repasar en el audio cuando lo suba, sería bueno que estén repasando. Si llevan notas, que reparten sus notas, perdón. Si llevan notas, que repasen sus notas. Todo esto que yo les estoy diciendo y más que vamos a estudiar a posterior, el Espíritu Santo lo toma todo, redime a Pablo y lo pone al servicio de Jesucristo. Entonces podemos decir así, podemos decir que la teología de Pablo fue el fruto de una vida formada, pero de una vida redimida. Una vida formada y una vida redimida. Mis hermanos y amados, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros no encontramos ningún texto que nos diga que Dios agarra la esencia de cómo somos, así con esas palabras, y que en esa esencia como somos, Él nos usa dentro de su propósito. Pero sí hay varios textos que infieren esto que estoy diciendo porque se lo aplicamos a Pablo y no lo aplicamos a nosotros. Y lo infieren con mucha fuerza. Porque Dios no agarra a las personas como personas genéricas. Dios no agarra y lo utiliza a usted como que si fuera una pieza más.
sino que nos toma con nuestra historia, nos toma con nuestra formación, nos toma con nuestro oficio, con nuestro lenguaje. Así que cuando alguien le diga a usted que usted tiene que hablar hebreo para que Dios lo use o para entrar al cielo, Dios lo usa a usted con su español, con su inglés, lo utiliza con su mandarín, con el idioma en donde usted nació, así Dios le va a usar. Así que Dios lo usa con el lenguaje que nosotros tengamos, con las heridas que hemos sufrido, con nuestras capacidades y nuestras incapacidades. Y todo eso lo toma y lo pone a su servicio, bajo su propósito. Todos mis hermanos y mis hermanas, todos tenemos una historia. No hay absolutamente nadie, ni de los que estamos acá, ni de los que me escuchen en YouTube, ni de los que usted se imagine, no existe una persona que no tenga pasado. Y nadie llega a Cristo sin ese pasado. Esa formación, esas heridas, esas influencias, esos errores, esas luchas, esos procesos, todo esto es lo que una persona carga como composición experimental que lo ha moldeado, le ha dado una existencia y una forma de pensar, una forma de reaccionar, una forma de creer, una forma de servir. De la misma manera que usted y que yo tenemos una historia, Pablo tenía su historia. Y esta historia, mis hermanos y mis hermanas, se convierte en materia prima en las manos de Dios. Lo que nos marcó, lo que nos formó, lo que nos quebró, y aún aquello de lo que Dios tuvo que rescatarnos, de donde Dios tuvo que redimirnos, Cristo lo toma y lo hace parte de sí para que podamos cumplir un propósito dentro de su cuerpo. Esto me lleva a mí a que analicemos, mis hermanos, que Dios no busca una persona con una historia perfecta, a nadie. Pablo no la tuvo. La clave es que una vez que el Señor nos renueva, nos sella, nos limpia, nos lleva a nacer de nuevo, entonces nuestra historia completa la brindamos a los pies del Señor. Porque como les digo, Dios no busca personas sin pasado. Dios busca personas que tomen ese pasado y se lo entreguen a los pies de Cristo. Lo voy a traducir en las palabras que el Señor utilizó. Busca adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu es que tengan una real conversión, una verdadera conversión a través del Espíritu Santo, y en verdad que deseen acercarse a Dios, a agradarlo de la manera que Dios quiere ser adorado, que Dios quiere ser agradado, pero entendiendo claramente que hay un pasado que hay que dejar de lado para llegar delante de Dios a renovar nuestra mente. Por eso es que estamos estudiando, mis hermanos, al hermano Pablo desde su historia, porque antes de ver esa teología que él nos presenta tan deliciosa, debemos aprender del hombre, o debemos de observar al hombre que Dios tomó y lo puso al frente para escribir la mayoría de la teología que nos guía a nosotros en el día de hoy, mis hermanos y mis hermanas. Eso nos ayuda a entender que Dios no improvisa, Dios no desperdicia nada, procesos no los desperdicia. Dios no se limita, mis hermanos, a buscar personas que no tengan, o mejor dicho, a buscar personas que tengan un pasado intachable. Porque cuando la gracia alcanza nuestras vidas, aún la historia más compleja que nosotros tengamos se convierte a los pies de Cristo en un instrumento para poder revelar a Cristo a otras personas. Claro, quiero aclarar algo muy importante. Quiero aclarar algo porque muchas veces se dice que
Para ser usado por Dios, una persona debe haber tenido una vida íntegra, limpia, ordenada, sin manchas. Pero cuando usted ve la Biblia, cuando usted es honesto, lee la Biblia con honestidad, usted descubre que Dios no siempre tomó hombres desde una historia perfecta. Sí hubieron hombres desde una historia perfecta en la Biblia, como Daniel, pero muchas veces agarró personas desde historias rotas, complicadas, heridas, vergüenza, como David. Claro, esto no significa que Dios apruebe el pecado, mis hermanos. Tampoco significa que la integridad delante de Dios no sea importante. Claro, la integridad es importante. La santidad es importante. El carácter es importante. Pero la integridad bíblica no comienza con un pasado perfecto. Comienza con una vida rendida delante de Dios. Por eso Pablo es un ejemplo poderoso en esto. Antes de ser apóstol, él fue perseguidor de la iglesia. Antes de escribir esas cartas hermosísimas acerca de la gracia, necesitó ser alcanzado por la gracia. Antes de predicar a Cristo, él luchó contra los que invocaban a Cristo, contra los que invocaban el nombre de Cristo. Si alguien hubiera tenido que juzgar a Pablo desde su pasado y tuviéramos que escoger a Pablo desde su pasado, jamás habríamos visto este instrumento en las manos de Cristo, porque si usted y yo tuviéramos que escoger a Pablo, sería la persona que menos escogeríamos. Pero tenemos también que estar claros en que Dios no agarró a este hombre porque fue un perseguidor. No, no nos equivocamos. Tampoco lo agarró porque fuera un hombre virtuoso, porque tuviera mucho conocimiento. Dios lo confrontó primero, lo quebrantó primero, lo redimió, lo transformó. Y este es un detalle muy importante y es un detalle fundamental. Dios no usa el pecado como virtud, como que alguien diga, ay, tuvo que pasar por eso para poder enseñar de esto. No, mis hermanos, eso es totalmente equivocado. Una persona no tiene que venir y caer en prisión para que Dios lo use. Una persona no tiene que hacerse asesino para que Dios lo use. Una persona no tiene que ser alcohólico para que Dios lo use. No, no, Dios usa al pecador redimido como testimonio de su gracia. A ver si aclaro esto, que quede bien claro en sus mentes. Dios usa al pecador redimido como testimonio de su gracia. No porque fue pecador, no porque fue un hombre docto, no. Dios lo que está mostrando en cada uno de nosotros es su gracia. Así que tenemos que tener cuidado de no caer en esos extremos. De hecho, hay dos extremos. El primer extremo es pensar que Dios solo va a usar personas que nunca han fallado, íntegras. Y de ahí que vemos que hay personas que el hombre desecha, que Dios no desecha. Hay personas, hombres y mujeres, que el ser humano cuando está en posiciones de liderazgo espiritual dice, este no. Y es lo que justamente los fariseos hacían. Estos no. Y el otro extremo es pensar que Dios va a usar a una persona sin tratar su vida. Eso tampoco es bíblico. Dios toma personas reales. Dios toma personas con historias reales. Pero agarra a estas personas, las pasa por la cruz, las pasa por un nuevo nacimiento, las pasa por una obediencia, las pasa por la obra del Espíritu Santo y Dios usa a estas personas. Pablo no llegó en ningún momento defendiendo su pasado. Ay, yo soy esto, yo era esto. Mire, es impresionante, mis hermanos y mis hermanas, cómo escuchamos nosotros en la actualidad a alguien llegando a una congregación o a una iglesia, venga de donde venga, sea que venga de otra iglesia o sea que viene del mundo, pero lo primero que llega es exaltándose. Yo hacía esto, yo hago esto, yo.
Entonces se llega presentando por sus atributos personales, por sus capacidades personales, por sus talentos personales, y no llega rendido delante de Cristo diciéndole, Señor, úsame en el área que tú desees. Yo, la verdad, conozco muy pocas personas, por no decir casi ninguna, que llegan y digan, pastor, yo quiero servir limpiando baños. Son pocas las personas que se ofrecen y hacen eso dentro de una congregación. La mayoría quieren llegar a cantar, llegar a predicar, llegar a hacer algo en lo que ellos consideran que es la mejor posición dentro de la iglesia. Pero el llegar a limpiar los baños, llegar a limpiar el piso, llegar a barrer, eso no está dentro de mí. Son poquitos los que entregan ese servicio a Dios de una manera esforzada, de una manera valiente y de una manera consistente. Porque muchas veces hay personas que lo hacen, pero por unos días y se apartan. Pero que usted agarre una persona y diga, esta persona tiene tiempo de estar dedicándole esto a Dios, esos son poquitos. Pablo no llegó diciendo, mire, yo era fariseo, póngame a mí a predicar, a enseñar. No, Pablo llegó humillado por la gracia. Pablo nunca presumió jamás de lo que él era. Más bien dijo con vergüenza que él había hecho esas cosas por ignorancia. Lo que Pablo hace es confesar la misericordia de Dios en él. Dios me tomó a mí en la ignorancia en que yo estaba porque su misericordia me alcanzó. De hecho, Él lo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es lo que Pablo dice. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Decimos eso nosotros? Realmente nos presentamos con una carta de decir, mire, lo que soy es por la gracia de Dios, porque sin Dios no soy nada. Yo no era nada. Ah, no, mire, yo cantaba en el tal conjunto. Entonces, como el Señor me rescató, entonces ahora yo canto para el Señor, pero no olviden que yo cantaba en tal conjunto y cantaba tales canciones, y esa es la carta de presentación de muchos. Hay muchos que se presentan desde el altar, habiendo salido de una tarima, para estar presentando lo que eran, pero no lo que eran en el sentido de mostrar la gracia de Dios, sino para seguir en alguna manera autoalimentando eso de ellos en su corazón, ese orgullo, esa egolatría, porque yo fui esto. Y mis hermanos, cuando Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, esa frase no justifica lo que fue antes. Lo que está enseñando es lo que es después de haber sido alcanzado por la gracia de Dios. Y aquí está toda la verdad, porque Dios no va a recibir personas sin historias. Dios no va a buscar solo personas que hayan nacido redimidas, porque nadie nace redimido. Dios nos redime a nosotros en el camino. Dios no necesita personas que nunca hayan sido quebradas, que nunca hayan sido rotas. Dios lo que busca son personas que hayan sido restauradas y entienda esta persona que Dios la restauró. Porque Dios no está buscando hombres que se gloríen en su propia fuerza. Dios no está buscando hombres que digan, ah, yo desde el principio sé hacia dónde voy y sé sé de dónde vengo. No, no, Dios lo que está buscando son personas que le den la gloria a Dios en todo, desde dónde vengo y hasta dónde voy. Por eso entender a Pablo nos ayuda mucho, porque en él vemos que la historia de él es de una persona que no necesariamente estaba estorbándole a Dios en su propósito, no necesariamente, porque nadie puede terminar estorbándole a Dios en el propósito. Dios termina haciendo lo que Él quiere, porque Dios es soberano, porque su forma de hacer las cosas para nosotros es muy chiquitica. Quien diga que entiende la mente de Dios es un completo ignorante, porque nadie puede entender la mente de Dios.
porque Dios es Dios, o sea, ¿cómo Dios va a caber en un cerebro tan pequeñito como el de nosotros? Pero cuando nosotros venimos y tomamos la historia nuestra y la rendimos a Cristo, mis hermanos, lo que se rinde delante de Cristo no puede ser destruido, porque lo que se rinde delante de Cristo es redimido en Cristo. Entonces lo que queda bajo el gobierno, mis hermanos, de Cristo es ese viejo hombre que en algún momento era peligroso, pero que ahora está, mis hermanos, a los pies del Dios nuestro, de nuestro Salvador, nuestro Redentor, porque fue pasado por la cruz para convertirse en instrumento del reino. Así que estudiar a un hombre como Pablo no es levantar a Pablo porque estamos buscando el Cristo que salvó a Pablo. Entender la mente de Cristo en Pablo, porque no estamos estudiando a un hombre perfecto, estamos estudiando a un hombre que fue alcanzado por Cristo. Un hombre que era formado, sí, pero que estaba equivocado, que fue confrontado, fue quebrantado, fue nacido de nuevo y fue enviado a servir. Pero su autoridad no nace de una vida sin pasado, sino que su autoridad nace de un hombre que decidió rendirse completamente a Cristo. Cuando Dios llama a Jeremías, Dios no improvisa. Y es algo de lo que nosotros tenemos que aprender. Cuando Dios le llamó a usted a su servicio, y cuando le digo llamarlo a su servicio, mis hermanos, no piensen en ser pastor, no piensen en ser cantante, no piensen, no, usted sirve al Señor desde la plataforma en donde Él la tenga, desde su propia casa, desde su propia familia, en su trabajo. Nosotros servimos al Señor cuando estamos comprando en una pulpería. Nosotros servimos al Señor cuando usted está viniendo y está lavando el carro y alguien se le acerca. Nosotros tenemos una vida como cartas abiertas, dice Pablo, para ser leídas. Y una de las cosas que le dice Dios a Jeremías en el capítulo 1, verso 5 del libro de Jeremías es, antes de que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Sabe qué está mostrando este texto? Que el llamado de Jeremías no fue el día en que habló como profeta, no fue ese día. Dios ya lo conocía desde antes de que naciera. Esto es lo que significa, mis hermanos, que la persona, su formación, su sensibilidad, su manera de ser cuando está con conocimiento de Dios o sin conocimiento de Dios, ha sido algo que Dios ha tenido en su mente desde antes que naciéramos. No es que vino Dios y se le ocurrió escoger en ese momento, hoy voy a llamar a este. No, Dios escoge a Jeremías con su temperamento sensible, con toda su carga emocional, con su manera de estar llorando todo el tiempo por el pueblo. Pero Jeremías era diferente a Isaías, diferente a Ezequiel, diferente a Amós. Pero Dios usa a Jeremías de una manera particular, procesa el dolor que hay en él, lo carga de la palabra a través del Espíritu Santo para que él llegue a un sector de personas a través de la formación que el Espíritu Santo le dio. Pablo entendió eso también. Si usted va a Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16, Pablo escribe, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Se da cuenta? Cuando Pablo dice que él fue escogido, fue llamado, no fue en Damasco, no fue camino a Damasco. Él dice, desde que estaba en el vientre de mi madre, ya me había llamado por su gracia. Y este es uno de los textos más fuertes que estudiaremos más adelante. Porque Pablo no dice solamente Dios me llamó en Damasco.
Pablo dice, Dios me llamó desde el vientre de mi madre. Lo cual quiere decir que Tarso, su familia, la Torá, Gamaliel, la ciudadanía romana, su mente lógica, su celo que acabamos de mencionar, su capacidad de debatir, su historia equivocada, todos sus errores no estaban fuera del conocimiento de Dios. Todo esto Dios lo agarró con el Espíritu Santo, los redimió y los puso al servicio de Jesucristo. Su vida, mis hermanos y mis hermanas. Ustedes no aprendieron del Señor cuando llegaron a una iglesia. Cuando digo aprendieron, estoy hablando en el sentido de que Dios los hubiese tomado en ese momento y dice, los voy a usar. No, no. Hay una formación desde que nacieron, desde que ya Dios había pensado en cada uno de ustedes y de mí, por supuesto, que Dios había pensado en cada uno de ustedes, que hasta el día de hoy no sabemos ni siquiera hacia dónde nos está llevando Dios. Porque para nosotros es como caminar en una oscuridad. Vamos entendiendo en el día a día lo que Dios nos está llamando. Y cada cosa que nosotros entendemos, nosotros tenemos que caminarla de acuerdo a lo que Él nos está diciendo, obedecer a lo que Él nos está diciendo. Porque Dios no preparó a Pablo para ir a servir en Damasco. Damasco lo único que hizo fue revelarle a Pablo que el tiempo de su servicio había comenzado. Así que la gracia no anula a Pablo, la gracia no lo anula a usted. Cuando Pablo dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo no dice por la gracia de Dios dejé lo que era yo. Pablo dice soy lo que soy. Porque ahora Pablo logra entender su identidad. Ahora él cae en sí mismo en sentido y dice, ahora entiendo. Ahora entiendo toda mi vida. Ahora entiendo todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido, todo lo que he llorado. Ahora lo entiendo. Porque la gracia no anula a la persona. La gracia redime a la persona. Y es ahí donde él encuentra esa intensidad, donde dice, ahora sí, Señor, me voy a consagrar a ti. Es ahí donde la mente adquiere justamente la renovación necesaria para que todo lo que Pablo había aprendido, para que todo lo que Pablo había vivido, sea iluminado por Cristo y sea puesto al servicio del reino. Así, mis hermanos, que este texto nos sirve a nosotros para afirmar algo muy importante. La gracia no destruye la esencia de nadie. Lo rescata de la corrupción. Nos limpia de esa corrupción y nos pone al servicio de Jesucristo. En Éxodo 31, en los versos 1 al 6, encontramos una idea justamente donde Dios usa habilidades concretas. Cuando usted lee Éxodo 31 al 6, usted mira como él dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezabel y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Mis amados hermanos, Bezabel no fue llamado para predicar, fue llamado para construir. Él no fue llamado para ser un predicador, fue llamado para construir, para diseñar, para trabajar con sus manos. Y Dios lo llena del Espíritu Santo para hacer esa obra artística, esa obra artesanal que él hizo. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque Dios no está poniendo a un hombre religioso ahí. Está usando a un hombre con capacidades, con oficios, con sensibilidad, con estética, con inteligencia, con creatividad. Entonces no estén pensando, mis hermanos y mis hermanas, que Dios está usando a una persona porque está predicando, porque está en un púlpito. A veces hay personas que están en un púlpito que Dios no las ha llamado a hacer eso. Pero usted que tiene una habilidad, usted tiene que tiene una capacidad. Cuando usted vaya a hacer un trabajo en una casa, cuando usted viene y está construyendo una casa o cuando usted está pintando una casa, usted está en ese momento representando a Cristo en ese lugar.
cómo reaccione, cómo hable, la forma en que haga su trabajo, si usted lo hace de manera honesta, puntual, si lo hace honradamente, si hace un trabajo de buena calidad, usted está testificando a Cristo. Si usted viene y está en un restaurante y usted está trabajando y está cocinando de la manera que usted esté preparando la comida, la está presentando, la gente tiene que ver a Cristo en lo que usted está haciendo, no a la mala gana, no quejándose. Dios no le dijo a Bezabel, deja de ser artesano para servirme, no, deja de ser artesano porque tiene que ser predicador. Más bien tomó esa esencia de ese artesano y lo llenó del Espíritu Santo. Porque mis hermanos, Jesús transforma a pescadores en pescadores de hombres. No transforma a pescadores en capitanes de barco. Él les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres, con su esencia. Jesús llama a pescadores y usa esa imagen tomada de ese oficio y nunca les dice, olviden eso, porque ustedes van a dejar de ser pescadores, a partir de ahora son apóstoles. No, les dijo, a partir de ahora son pescadores de hombres. Toma la esencia. Ustedes que entienden el mar, ustedes que entienden las redes, ustedes que entienden la paciencia con que hay que esperar para poder capturar los peces, ustedes que conocen el trabajo duro de saber esperar el momento correcto, ahora que están redimidos para el reino lo van a hacer, pero con hombres, con seres humanos. Pedro no dejó de ser Pedro. Jesús no le quitó la fuerza, Jesús lo que agarró fue que lo redirigió. Juan no dejó de ser Juan. Agarró esa profundidad afectiva que usaba él para revelar el amor que tenía, esa forma en que él reaccionaba y Dios la redirigió. Mateo no dejó de tener una mente de registrador, él era un hombre recaudador de impuestos. Entonces, cuando usted agarra y ve esa mente estructurada, esa mente que sabe muy bien cómo ordenar las cosas, usted lee el libro y lo ve un libro totalmente estructurado para que cuando lo leemos tengamos atención y podamos tener realmente un mensaje directo que nos lleve a un cumplimiento, mis hermanos y mis hermanas. Dios nos da diferentes dones. Dios no dice todos son predicadores, todos son evangelistas, todos son pastores, todos son maestros. No, no. Dios da diferentes dones según su gracia. Es lo que Pablo le escribió a la iglesia en Roma, en el capítulo 12, verso 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Dios, mis hermanos, no reparte o no da una sola forma de servir. Dios da diversidad de dones, porque así de diversas son las personas. Dios no agarra la gracia a hacer copias del uno y del otro. Dios dentro del mismo cuerpo produce miembros distintos. Así que esto nos ayuda a nosotros a entender y a decir que la unidad del cuerpo, mis hermanos, no elimina la particularidad de cada miembro. Voy a repetir esto y esto es muy importante, mis hermanos, porque cuando hablamos de ovejas, todo el mundo piensa que somos ovejas iguales, porque estamos en unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y repito, la unidad del cuerpo no elimina la particularidad de cada miembro. Dios usa cada diferencia redimida dentro de un cuerpo que tiene montones de partes, dedos, ojos, nariz, boca, estoy hablando de una manera simbólica. Y según Pedro, cuando escribe en 1 Pedro 4:10, cada uno administra una gracia recibida. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Se da cuenta de esta parte donde él dice multiforme gracia de Dios? O sea, la gracia presentada de muchas formas, donde cada uno de nosotros es parte de esa manifestación de la gracia.
Porque la expresión multiforme gracia, mis hermanos, eso es hermoso. La gracia de Dios se manifiesta de muchas formas. No todos servimos igual, no todos hablamos igual, no todos procedemos igual, no todos nos expresamos igual. Dios no necesita que seamos iguales para poder mostrar su gloria. Más bien su gloria es mostrada usando a todas las diferencias que tenemos nosotros. Pablo escribe en Gálatas 1:15 al 16: por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. Pablo no fue improvisado. Pablo fue moldeado en el tiempo y Dios agarró esa esencia en él y Dios está agarrando la esencia en usted y en mí. Una esencia que ha tenido que ser tratada. Una esencia que ha tenido que ser redimida, rendida a los pies de Cristo, corregida y gobernada para Cristo. Esa es la esencia que Él toma. La redirige. Como si usted pusiera el Waze y escuchara recalculando. Antes íbamos camino a la perdición y ahora dice recalculando. Este mismo individuo que iba a la perdición ahora viene para donde mí, ahora lo traigo hacia mí. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a utilizar con mucha precisión, porque no todo, mis hermanos, lo que somos debe ser justificado. No podemos estar diciendo, ay, sí, es que yo fui así, Dios me llamó porque yo era así. Es que yo era un gran maleante y por eso me llamó Dios a mí para poder usarme, porque si no hubiera sido maleante no me hubiera podido usar. No, mis hermanos, no podemos justificar el pecado. Hay áreas, mis hermanos, que Dios no las usa tal y cual están, las cambia. Primero las quiebra y las cambia. Porque cuando Cristo nos redime, no nos redime para que vengamos de una manera genérica a actuar dentro del cuerpo de Él. Él nos agarra, nos redime y nos ayuda en nuestra esencia a funcionar dentro de su propósito eterno. Dios no usa hombres ni mujeres vacías dentro de la historia. Usa hombres y mujeres formados por capas, pero rendidos a la gracia del Señor. En el hermano Pablo, Cristo no destruyó la esencia del fariseo y lo veremos cuando lo estudiemos. No eliminó al fariseo, ese fariseo apasionado, ese fariseo disciplinado, ese fariseo pensante. Él lo redimió, él lo iluminó y él lo convirtió como un instrumento perfecto dentro del evangelio. Porque no basta con estar formado. Uno puede estar bien formado, bien informado y estar equivocado. Pablo estaba formado, pero perseguía a la iglesia. Tenía la Torá, tenía la tradición, tenía la disciplina, tenía el celo, pero no tenía la revelación de Cristo. Por eso el punto no es solamente cómo hemos sido compuestos en el paso de el tiempo por los diferentes factores. El punto es que el paso del tiempo y los diferentes factores y lo que hemos aprendido tienen que ser gobernados por Cristo. Porque una persona puede tener una composición, mis hermanos, dentro de heridas y terminar convirtiéndose en un gran amargado. En lugar de agarrar esas heridas y transformarlas a los pies de Cristo para la bendición de las demás personas, puede terminar amargado. Una persona que haya vivido en disciplina puede terminar siendo un gran orgulloso. Una persona que tenga mucho conocimiento puede convertirse en alguien duro con los demás y exigirle a los demás lo que Dios mismo no está exigiendo. Eso era lo que Dios le decía a los fariseos. Es que ustedes, dice, básicamente están pidiendo lo que no dan. Porque nuestra composición, mis hermanos, podría convertirnos a nosotros en una persona que no sirve dentro del reino de los cielos. No hay propósito en esa persona. Pero cuando
Cristo toma esa composición y la redime, ahí está la diferencia. Dios no elimina lo que Pablo era, no, no, lo reorganiza, no le quitó su mente, la renovó. Por eso vamos a estudiar la mente inspirada de Pablo. No le quitó su celo, lo redirigió. No le quitó su formación, la sometió al Evangelio. No borró su pasado, lo convirtió al testimonio de la gracia. Por eso, mis hermanos, esto nos ayuda a nosotros a mirar a todos los discípulos y nos ayuda a entendernos a nosotros mismos como iglesia. Cada persona, mis hermanos, que se siente a estudiar la carta de Pablo a la iglesia en Roma, va a llegar con una historia. Nadie llega neutral. Todos abren la carta a la iglesia de Roma con heridas religiosas, con orgullo doctrinal, con hambre de realmente aprender de Dios. Otras personas llegan con miedo, otros con ideas que heredaron, pensamientos heredados de la familia, de los maestros, con experiencias que han marcado una forma diferente de interpretar a Dios. Por eso estudiar a Pablo, mis hermanos, no es estudiar una carta solamente, es permitir que Dios examine su vida, su composición y podamos examinar nuestra vida. Por eso cada uno, mis hermanos, cada uno de nosotros en nuestra composición, donde tenemos muchos factores, donde somos diferentes en muchas áreas, pero tenemos que rendirnos a una sola mente, a la mente de Cristo. Y es ahí donde vamos a encontrar propósito. Porque Pablo no es usado porque no tenía historia. Pablo fue usado porque su historia fue rendida delante del Señor. Y así es como nos preparamos, mis hermanos y mis hermanas, para entrar a estudiar todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón, todo lo que el Señor me ha traído a mí a través de su Santo Espíritu para compartirlo con ustedes. Porque cuando estudiemos esta mente, no vamos a estudiar solamente una mente brillante. Vamos a estudiar una mente conquistada por el Espíritu Santo. No vamos a estudiar a un escritor que desea exponer sus ideas. Vamos a estudiar a un hombre que fue derribado camino a Damasco por la verdad que él mismo perseguía. Pablo, mis hermanos, no fue un instrumento vacío en la mano de Dios. Fue un instrumento preparado donde Dios no anuló su historia, no borró su formación, no desechó su temperamento, no destruyó su pasado, sino que Dios tomó todo aquel hombre de Saulo de Tarso y lo sometió al señorío de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, cuando estudiemos las cartas de él, no debemos de leer solamente las palabras del apóstol. Tenemos que comprender todo lo que hay detrás de ese hombre, detrás de esas palabras y detrás de quien lo redimió desde antes de la fundación del mundo, escribe él en Efesios. Cuando él dice, porque hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Porque ahí está el valor del estudio, es ver a Dios en esa mente humana, en esa historia, en esas heridas, en esos errores, y poder comunicar una verdad desde un hombre imperfecto, pero que es guiado por una verdad perfecta. Antes de que Pablo fuera Pablo, fue Saulo. Desde niño fue formado con identidad judía. Fue gobernado por la ley. Era reverente a Dios. Estaba dentro de esa disciplina religiosa por convicción, entendiendo que Israel era el pueblo escogido por Dios. Por eso es que en mi libro planteo tantas cosas en esa mente que comenzó a formarse desde Pablo, perdón, con esa mente que comenzó a formarse desde Tarso, donde convivía
el judaísmo y el helenismo. ¿Y qué fue lo que Pablo se encontró para que escribiera lo que escribió? ¿Cómo es que un niño que fue formado desde la Torá termina siendo Pablo cuando Dios viene y lo hace rendirse delante de él, camino a Damasco? Quiero cerrar aquí para que tengamos un chance de conversar y esta historia la seguiremos, si Dios me lo permite, el próximo viernes y cerraríamos el próximo viernes con la idea de la introducción a la mente inspirada. Yo espero haber sido claro y una vez que hayamos tenido más claro quién es este hombre que Dios está usando, vea que estoy diciendo que no estoy diciendo que Dios usó. Eso es muy importante, mis hermanos. Este hombre que Dios está usando, porque cada vez que usted abre la Biblia, cada vez que usted hable una de sus epístolas, Dios está usando las palabras que escribió, esa mente inspirada por el Espíritu Santo. Voy a cerrar la grabación. Nos vemos a los que me estén escuchando a través de internet, si Dios me lo permite, en la próxima clase. Y a los que están acá nos quedamos un ratito conversando alrededor del tema. No se vayan, compartamos, disfruten de lo que estamos abriendo para estudiar hoy. Recuerden, estamos terminando Apocalipsis en unas 6 semanas más, 4 a 6 semanas más. Eso sería los lunes, pero ya los viernes estamos estudiando la mente inspirada de Pablo. Nos vemos de este viernes en 8, si Dios así lo permite.